¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí en el podcast La Dieta del ADN. Estamos el día de hoy con una invitada súper, súper especial. Estamos con la doctora Diana. ¿Cómo estás, doctora? Muchísimo gusto y gracias por estar con nosotros. Igual, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Encantados, muchísimas gracias por estar aquí apoyándonos para poder compartir más información con los pacientes. Y platícanos de ti. ¿Quién es la doctora Diana? Yo primero me formé como psicóloga, o sea, soy psicóloga Oh, clínica y excelente. después estudié medicina. Ah, Ahí comenzó todo este viaje de la medicina funcional que ya tú conoces muy bien. Yo llegué al revés, yo llegué porque si alguna vez has ido al psicólogo ya sabes que somos muy metiches, ¿no? sí, claro. Preguntamos todo, que dónde vives, qué haces, creciste, en dónde, con quién, qué pasó en tu infancia, cómo es tu relación con tu mamá, tal, o sea, todo. Yo no entendí la medicina cuando la estudié porque primero estudié psicología y yo no Ok. entendía el que nos den unas guías de práctica clínica donde está si es A y se parece a tal, entonces es este diagnóstico y si tiene tal diagnóstico le vas a dar esto y si no funciona le vas a dar esto y si no funciona, refiérelo. Ya. Y así con todo. Entonces yo decía, qué horrible es la medicina, no tiene ningún sentido, porque yo primero aprendí a preguntar, a conocer a mis pacientes, a ser empática, a entender sus emociones, a entender, porque un paciente con depresión no tiene depresión por la misma razón que otro. Entonces, como psicólogo, pues tienes que irte a la raíz y es lo que la medicina nunca me dio, ¿no? Entonces siento que me quedó a deber muchísimo la carrera y busqué justo las especialidades pues me generaban mucho conflicto porque dividen al cuerpo y creo que Claro, compartes mucho esa parte conmigo de claro. para sanar hay que integrar, no dividir. Totalmente. Y así Excelente. llegué a la psiconeuroendocrinoinmunología, que es a lo que me dedico. ¿Qué tal? Perfecto. Mira, qué interesante. Déjame irte preguntando por partes. ¿Por qué psicología? En un inicio, ¿por qué estudiaste psicología? Pues siempre tuve como, soy una persona muy, muy sensible, entonces sabía que tenía que estudiar algo que me hiciera conectar con otras personas. No sabía qué, y siempre me gustó como escuchar a mis amigos, era la típica que daba consejos y tal. Entonces, también siempre me gustó la medicina, pero en ese momento me incliné por psicología, como por esa sensibilidad, siempre ha sido como mi debilidad y mi fuerza, entonces por eso psicología. ¿Qué tal? Y el brinco, ¿qué te hizo brincar a medicina? ¿Cuál fue lo que te hizo dar ese paso en lugar de dedicarte de lleno a la parte psicológica, profundizar un poquito más en la parte física? Pues esa parte es la más bonita porque no sé por qué yo tenía como una especial fijación con el cáncer. Okey. Y cuando estudiaba psicología, yo amaba el psicoanálisis, o sea, yo me leí todos los tomos de Freud y Lacan, y yo iba a ser psicoanalista, y yo tenía la idea de que todas las enfermedades, pero especialmente el cáncer, por lo complejo que es y por lo multifactorial que tiene un origen emocional, y lo quería demostrar, y estaba necia, necia, necia con demostrarlo. Y hice mi tesis, haciendo historias de vida de pacientes con cáncer. Lo que hoy en medicina funcional es justamente como esta línea de vida para encontrar los gatillos. Yo lo hice primero como psicóloga y me encontré en cada historia de vida de cada paciente un gatillo así clave 2 3 años antes. Y yo dije: "Alguien tiene que ver esto". Okey. Por ejemplo, en estos gatillos, algo que tú te acuerdes. Sí, pues casos súper interesantes. O sea, por ejemplo, una paciente que tenía cáncer de ovario. Ujú. Eh, Pasó mucho tiempo sin poderse embarazar. Era una paciente que en su historia de vida era la mayor de 7 hermanos, de un pueblo, así con poco acceso a la salud. Y, cuando ella deja el pueblito, que aparte mamá muy ausente, muy sumisa, papá alcohólico, entonces ella asumía el rol como de mamá de todos los hermanos, y ella era la mayor de 7. Cuando ella se casa y se va a vivir a la ciudad, ella tiene como mucho esta culpa de haber dejado a sus hijos y debuta, con cáncer después de que fallece su hermano menor. Okey. Justo al año, 2 años de que fallece su hermano, ella estaba lejos de
Entonces, había como una especie de culpa de yo los dejé y por eso se murió, y entonces, como estudiando varios pacientes, había historias, obviamente no la misma historia, pero un patrón muy similar, como de duelo no resuelto. Ok, ¿qué tal, Qué interesante. Y una vez que terminaste medicina, pasaste al siguiente nivel, que fue estudiar la psiconeuroendocrino inmunología. ¿Qué significa esto? Platícanos qué es. Pues, como te decía, yo nunca logré entender las especialidades de medicina. Yo decía: "¿Qué hago? ¿Hago anestesia para hacer como algo referente al dolor, por ser psicóloga, o hago neuro, que tiene que ver con el cerebro y me encanta?". Pero yo no entendía el hacer una especialidad y y y enfocarme en una partecita del cuerpo y Claro. olvidarme del resto. Entonces, encontré psiconeuroinmunología, que es una ciencia que nació hace mucho tiempo, con unos estudios muy interesantes, en los que se dieron cuenta que le daban a las ratitas, medicamentos como la ciclofosfamida, que sabemos que causa inmunosupresión, Sí. y lograron que, por ejemplo, dándoles el medicamento mientras al mismo tiempo les administraban soluciones glucosadas, las ratitas empezaron a asociar el sabor dulce con la inmunosupresión. Entonces, después, únicamente con azúcar o con el saborcito dulce, causaban inmunosupresión en las ratitas, y estas empezaron a morir. ¿Qué tal? Interesantísimo. Y así es como se dieron cuenta de que precisamente el sistema inmune está conectado a nuestros pensamientos, nuestras emociones, esto a su vez con las hormonas y el sistema nervioso, por supuesto. Así es como funciona la psiconeuroinmunología. ¿Qué tal? Extraordinario. De aquí o dentro de este enfoque entraría, por ejemplo, algunos análisis como el efecto placebo. Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, el cómo los pensamientos y las emociones influyen de manera positiva en el sistema inmunológico, que hay una comunicación. Realmente eso es lo que estudio. O sea, no, algunos pacientes dicen: "No, es que eres experta en todo". Yo digo: "No, no soy experta en todo", pero digamos que mi trabajo es entender cómo se comunican los diferentes sistemas. Claro que tengo que conocerlos todos y saber de todos, eso no me hace Claro, experta, totalmente. pero entender la comunicación te puede ayudar a encontrar ese inicio del hilito para empezar a jalarlo. Claro. También tenemos el efecto nocebo, que es Exacto. cuando se perjudica el organismo a partir de estados emocionales, de ideas, etcétera, que es también lo que nos compartes. Exactamente. Y esto, por ejemplo, a mí algo que me parece maravilloso de todo esto, porque estoy totalmente de acuerdo que la medicina convencional ha seccionado por áreas, como por especialidades, como si no tuvieran interrelación. Y esto lo que hace son grandes, grandes sesgos al momento de tratar padecimientos, enfermedades, como si no tuvieran algo uno que ver con otro. Ejemplo clásico que platico aquí en el podcast es, por ejemplo, situaciones emocionales que ahorita vamos a entrar para allá, como ansiedad, depresión, que están muy comúnmente asociados con trastornos digestivos crónicos, colitis, gastritis, estreñimiento crónico, etcétera, y que nunca se toma en cuenta y que, por ejemplo, van al gastro y el gastro jamás le pregunta, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás emocionalmente? Solo se enfoca en la parte digestiva. O van al psiquiatra y jamás pregunta, oye, ¿y cómo está tu Ujú. alimentación? ¿Cómo está tu digestión? Como si no hubiera una interrelación. Y hablando de lo que sabemos ahora como el eje intestino-cerebro, de esa interrelación tan profunda que existe, es increíble que todavía se sesgue tanto y por eso a veces las personas, me ha tocado a mí, no sé, seguramente a ti también, que dicen, es que tenía todos este tipo de enfermedades, tenía todo este, y fui con el endocrino, y fui con la gine, y fui con el gastro, y fui con el Ujú. psiquiatra, y cada uno nada más le fue agregando a la receta más medicamentos. ¿Y cómo te sientes? Pues bien, no, pero tengo una lista de 8 o 9 medicamentos diferentes, porque se van Exacto. sesgando y se va parchando síntomas, no es causal. Y a mí cosas de lo que me apasiona de la medicina funcional, pues es que es causal, es ir a la raíz de los problemas, no nada más parchar los síntomas. ¿Cómo interpretas tú la salud desde el punto de vista de tu especialidad? Sí, pues, o sea, al final es como hermanita de la medicina funcional, entonces realmente trabajan muy de la mano y por eso me gusta mucho hacer ambas, tanto medicina funcional como psiconeuroinmunología. Me ha permitido ver justo como tú muy bien mencionas, o sea,
el área de salud mental es muy de mi interés. Obviamente, como psicóloga es como mi área de expertise, y yo no comprendo cómo pasamos tantos años dando antidepresivos para la depresión o para la ansiedad, porque a todos le damos antidepresivos, no importa si es Claro, depresión, trastorno límite, no importa, a todos les damos claro, antidepresivos. sí, Cuando solamente el 10% de serotonina se produce a nivel cerebro, y ahí es donde exactamente, actúan estos, ¿no? exactamente, El noventa exactamente. por ciento a nivel intestinal, que ni siquiera la Exacto. producimos nosotros, sino que los producen unos bichitos preciosos que viven ahí Sí, y que mal alimentamos cuando consumimos alimentos claro, procesados y azúcares y grasas y entonces, nos ganan los bichitos malos que producen claro, toxinas, etcétera, que terminan inflamando a su vez el cerebro, terminan haciendo ahí un circuito de retroalimentación negativo que solamente empeoran, no solamente temas de salud mental, sino cualquier enfermedad inflamatoria. Y claro, tratarlo de esa manera es súper bonito porque te das cuenta justo que no hay persona que tenga depresión o ansiedad que no tenga al menos colitis o gastritis o reflujo, totalmente. y yo antes decía, porque yo soy, digo, yo llegué aquí también porque yo fui paciente con depresión y ansiedad, ¿no? Al ser, claro, Ujú. una persona altamente sensible, soy una persona como que tiene tendencia a, pues, tener ansiedad. Claro que he tenido crisis de ansiedad, sé lo que se siente creer que te vas a morir. Y yo Okey, me di cuenta en mí misma que cada vez que tenía una crisis de ansiedad, también tenía muchísimo reflujo. O sea, era como muy coincidía que tenía reflujo, que no podía dormir, que me despertaba la sensación de ardor y tenía las crisis de ansiedad como muy, muy, muy parejo de esto. Y claro, ahora que sabemos tanto sobre el eje intestino-cerebro, es el nervio vago el que está sobreestimulado y que realmente el reflujo es el que está causando las crisis de ansiedad, no al claro, revés. claro. Sí, totalmente. Fíjate también que a mí algo que me llama mucho la atención, además de la gran importancia de estos bichitos, de todo lo que, digo, comúnmente se le dice flora, ahora le decimos microbioma, comúnmente, se toma muy a la ligera la relevancia que tiene la salud digestiva sobre la salud de todo el cuerpo, y me sorprende lo fácil con lo que sean antibióticos. A mí me parece increíble, conforme más he ido aprendiendo en la relevancia del microbioma, en la salud de todo el organismo, más me sorprende situaciones como que, tenías ardor de garganta, mira, ahí te va tu ampicilina, Sí. como si fuera cualquier cosa, considerando que la gran mayoría de infecciones de vía respiratoria además son virales y te dicen, pero te dejé antibiótico profiláctico, o sea, te dejé antibiótico por si las dudas también te llegaba una bacteria. No te llegó, bueno, pues no te hizo daño. Entonces no se considera los efectos que va a generar sobre el microbioma el estar dando antibióticos de manera recurrente, el no dar un tratamiento con probióticos correctamente, pues después de un tratamiento de antibióticos, el no dar una buena alimentación, se pasa tan a la ligera y esto que te voy a decir normalmente hace mucho ruido entre colegas, que es cuando llega un diagnóstico, por ejemplo, de H. pylori, no conozco, yo particularmente, no conozco un solo caso de un paciente que se haya mejorado con el protocolo de antibióticos que comúnmente se les da. Yo No. particularmente, los que han llegado conmigo, todos dicen, después del tratamiento me sentí peor, me sentí fatal. Entonces, yo digo, ¿cómo es que se sigue atacando el microbioma en lugar de entenderlo como un aliado y enfocarse en fortalecerlo para que solito, por competición, vaya equilibrando las bacterias negativas que van a estar por ahí? Sí, totalmente. Hace poquito tuve la oportunidad de reunirme con un CEO de una cadena de farmacia súper importante en México y medio por curiosidad le pregunté: "¿Cuál es tu medicamento más vendido?". Y me contestó que la ceftriaxona. Y me Sí, dijo: "Y el segundo más vendido es la dimeticona con, bromuro de pinaverio". sí, ¿Cómo no? ¿No? O sea, el claro. veneno y el antídoto. Y el antídoto, O claro, sea, claro. Sí, es que lo increíble. mismo que acabas de decir, resumido en los 2 medicamentos más vendidos en México, que es un crimen, ¿no? O sea, Sí, están tenemos el 80% de la función inmunológica en el intestino y como lo dices, o sea, cada vez que tomamos un antibiótico estamos
atacando esa función inmune y no nada más estamos predisponiéndonos a problemas de salud mental, sino a enfermedades autoinmunes cada vez más, cáncer cada vez más, gente cada vez más joven con enfermedades terribles. Sí, sí, totalmente. Fíjate, de las cosas que a mí me han parecido maravillosas conforme más he ido adentrándome, aprendiendo, que a mí me maravillan y me parecen a veces hasta complicadas de entender, o sea, racionalmente se puede entender, pero como en una introspección profunda cuesta trabajo, por ejemplo, la interrelación de las células que constituyen el organismo con el microbioma y cómo en realidad el organismo, el cuerpo humano o los cuerpos en general de los seres vivos son más bien como microecosistemas, más que como seres unificados, que tenemos esa sensación de ser seres unificados, cuando en realidad somos un montón de parchecitos, parchecitos por todos lados, de cosas que están interrelacionadas en armonía y que hacen que todo vaya funcionando, todo este ecosistema, y cuando empieza a haber desbalances en el ecosistema, va a empezar poco a poco a tener problemas como los que vemos ambientales, ¿no? Situaciones ambientales por lo mismo, por la afectación del ritmo natural que tendría el ecosistema. Entonces, ir entendiendo ese tipo de situaciones, de la dinámica que hay entre tantos sistemas interrelacionados al mismo tiempo, entre diferentes tipos de seres, por ejemplo, pues simplemente el diferente ADN que tienen las bacterias al ADN que tienen las células, o simplemente que dentro de cada célula tenemos un ADN diferente, que es el ADN de las mitocondrias, que eran en su momento también bacterias probióticas que se integraron a alguna célula, o sea, cosas así que uno va aprendiendo y es extraordinario ir entendiendo que somos más bien como un ecosistema, más que una maquinaria, como si fuéramos tal cual, este ecosistema. ¿Qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo, o sea, es precisamente lo que me apasiona y lo que me lleva a hacer lo que hago, porque cuando lo logras ver, yo me imagino que en esta parte nutrigenómica tú tienes como más expertise en la parte micro. Yo lo veo a nivel clínico y me parece o sea, a mí me vuela la cabeza ver cómo los pacientes mejoran cuando tú los escuchas, cuando les das ese espacio en la consulta de poder hablar de su vida, de sus emociones, cuando saben que eres una persona, no solo un profesional de la salud que está preparado, sino alguien dispuesto a escucharlos, porque Claro, entonces saben que te vas a hacer cargo y que los vas a acompañar, a diferencia de darles una receta y mandarlos a la farmacia, ¿no? Simple totalmente. hecho de hacer esto, el darles herramientas para meditar, cambia no solamente hábitos importantes en nuestra vida, sino también cambia nuestro cerebro, cambia la expresión de nuestros genes, y eso está demostradísimo. Y entonces, definitivamente cambia el estado de enfermedad de una persona. Entonces, si lo logramos ver a nivel celular, a nivel molecular, lo que pasa es magia. Sí, es extraordinario también, estoy de acuerdo con todo lo que compartes. El tema, por ejemplo, de la epigenética, de cómo hay variaciones en cómo trabajan los genes a partir de hábitos e inclusive a partir de pensamientos, a partir de prácticas como la meditación, que es una herramienta de longevidad, o sea que en la práctica de la meditación va a activar un gen que activa la producción de telomerasa, que va a ayudar a alargar los telómeros, o sea, cosas interesantísimas. Es un tema también que me apasiona mucho y te quiero preguntar, ¿cuál es tu punto de vista de la meditación y los efectos que tiene sobre la salud? Pues hablamos hace unos momentos, porque al final todo está conectado Sí, del eje de intestino-cerebro. Eh, yo creo que ahí parte es un punto vital de salud para nosotros, hablando de productores químicos como la serotonina, la dopamina y, por supuesto, citocinas que tienen que ver con la función inmunológica. claro. Entonces, cuando nosotros sin hablar de la meditación, cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, mandamos a nuestro cerebro la producción de ciertos químicos que van a interactuar directamente con nuestro sistema nervioso y van a activar nuestro sistema parasimpático, que por el ritmo de vida que tenemos, solemos tener más activo el simpático que el parasimpático. Sí, Eso tiene que ver con el nervio vago que mencionamos ahorita, que tiene que ver con la ansiedad y con el reflujo, etcétera. Entonces, esta interacción entre la mente, las emociones,
el intestino, el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático influye en nuestro sistema inmunológico, en nuestras hormonas, porque también las hormonas que tienen que ver con el sistema contrario, que es el simpático, pues son el cortisol, que sabemos que tiene influencia directa en el sistema inmune, que nos inmunodeprime, que tiene que ver muchísimo con la inflamación, la resistencia a la insulina, y que esto es nada más la antesala de un montón de enfermedades. Entonces, si podemos hacer algo tan simple como meditar 5 minutos diarios. Es más, meditar a veces es muy complicado para algunas personas. Claro. Agradecer en la mañana, darte 5 minutos para tener un momento en el que vas a agradecer las cosas que van a pasarte en el día. El simple hecho de haber despertado, de tener un lugar donde dormir, de haber cenado la noche anterior, de tener un día para hacer tu vida, ¿no? Eso, el simple hecho de agradecerlo empieza a activar ciertas sustancias en tu cerebro que van a derivar en factores neurotróficos, o sea, que tu cerebro se va a hacer más plástico, vas a poder aprender más cosas en el día, vas a poder ser más ágil. Eso nos previene contra el Alzheimer, contra muchísimas enfermedades y simplemente 5 minutos de gratitud en la mañana, ya ni hablar de Claro. meditar 20 minutos diarios, lo que puede hacer en tu cuerpo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. También me apasiona mucho los estudios que salen de análisis neurológicos o mapeos cerebrales de personas que practican meditación versus personas que no lo practican, versus personas que, por ejemplo, tienen depresión o ansiedad. Y cómo se ven diferentes activaciones en cómo está trabajando el cerebro en personas que conscientemente están modificando cómo trabaja su cerebro con la práctica de la meditación y cómo incluso personas que pueden estar en depresión, si empiezan a practicar meditación de manera regular, empiezan a revertir los procesos de neurológicos que estaban pasando. O sea, el tema de la plasticidad cerebral que se asocia a temas de mindfulness, de meditación, me parece de las cosas más extraordinarias porque es nuestra manera de trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos, modula cómo trabaja todo el cuerpo. Y eso es súper, súper interesante para mí, como hay una programación desde la mente intangible hacia el cerebro, hacia todo el sistema orgánico. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. O sea, es algo que yo siempre le digo a los pacientes. Es como suena cliché, pero lo que crees, lo creas, ¿no? Y no hay nada más claro de eso que nuestro cuerpo. O sea, pensar simplemente que cada cosa que pensamos genera una imagen o genera alguna situación que va a generar neurotransmisores, o sea, una Claro, respuesta química. Esa claro, respuesta química va a activar un reflejo nervioso. Ese reflejo nervioso va a activar una serie de reacciones entre los distintos sistemas del cuerpo, haciendo que interactúen entre todos ellos y a nivel celular ni hablar. O sea, los cambios a nivel del ADN, claro. bueno, más que Sí, cambios del ADN, o sea, la expresión genética, exactamente, o exactamente. sea, podemos cambiar una situación de enfermedad hacia una situación de salud con el simple hecho de creerlo. Y obviamente no es así de Claro, simple, ¿no? Pero hay sí, que hay que tomar factores nutricionales, factores sí, ambientales, pero si una persona no es capaz de creer que es posible, pasar de un estado de enfermedad a salud, difícilmente va a pasar, porque estás activando ciertos recursos químicos cuando tú claro. tienes un pensamiento. Y eso hace que interactúen ciertas proteínas. Entonces, si nosotros pensamos siempre de la misma manera, vamos a tener siempre las mismas respuestas. Claro. Y Sí, eso totalmente. Fíjate que, para la gente que no habla tanto los términos médicos, hay un tipo de estudio médico que se llama reporte de caso, que significa que se analiza un caso que fue muy, extraordinario, que llamó mucho la atención y se analizó qué hizo esa persona y eso luego se publica. Entonces, eso se llama reporte de caso. Hay uno que particularmente me llamó mucho la atención, que es de una mujer con cáncer de mama etapa 4 la cual dijo que no quería someterse a los tratamientos tradicionales porque la expectativa que le ofrecían era muy pobre en calidad, en tiempo, etcétera, por el tema del avance que tenía. Entonces dijo, no, mejor mira, yo a mi casita con mi familia, todo bien.
Y entonces lo que hizo esta mujer fue que decidió hacer un retiro personal, se fue a una cabaña en la montaña, se fue a meditar y estuvo con pura dietita vegana, estuvo en la naturaleza caminando, se retiró de todo lo social y se fue a aislar en la naturaleza porque dijo, bueno, si ya es mis últimos días, por lo menos voy a estar muy tranquila, muy en paz. Lo interesante es que la mujer empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y regresó para su chequeo y cuando le hicieron el siguiente escaneo, la siguiente resonancia, el siguiente PET scan para ver cómo estaba, se dieron cuenta de que había revertido completamente el cáncer de mama. No habían dejaron de encontrar rastros. Entonces fue impactante porque pues la siguiente pregunta lógica fue pues ¿qué hizo? ¿Qué tomó? ¿A qué tratamiento se sometió? Porque esto no se ve comúnmente y les platicó lo que había hecho. Entonces lo interesante de este caso es que una persona que se fue a estar en paz, a estar tranquila, empezó con una dieta muy natural, basada en plantas, aislada completamente de todo el ruido, de todo el estrés, de todas las preocupaciones, su cuerpo encontró las maneras de revertir un proceso sumamente avanzado y en ese reporte de caso hay un estudio a los 5 años de seguimiento donde seguía limpia. O sea, ese es el poder que puede llegar a tener la mente sobre el organismo, de poder activar lo que está programado para hacer, que es mantener su equilibrio y mantenerse vivo y sano. Claro. Y no solamente la mente, o sea, todo lo que mencionaste ahorita, dieta basada en plantas, se desconectó de los electrónicos, de las personas, se fue a un lugar en medio de la naturaleza, o sea, volvió a lo más básico del ser humano, o cuando vivíamos en las cavernas, que teníamos que cazar para comer. ¿No? Y teníamos que recolectar frutas y teníamos que recolectar semillas y no hacíamos pan Bimbo, ¿no? Porque no teníamos como esta capacidad de hacer, Claro. alimentos procesados. Entonces, sí se puede hacer un detox de cualquier enfermedad si volvemos a lo más básico. ¿Esto cura todo? No, ¿no? Pero, ¿le da mejor pronóstico a cualquier enfermedad? Por supuesto que sí. ¿Meditar le ayuda a todo mundo? Sí. Claro. Creer que una persona se puede o sea, yo veo esto que tú me platicaste ahorita del caso muchísimo en mi consulta. Claro. De simplemente, yo no soy esa persona, no soy ese médico que le dice: "Tienes, un melanoma, tu pronóstico y el tiempo que te queda de vida son máximo 5 años, y eso sí te va súper bien". Entonces, o sea, yo no soy esa persona, no podemos ser esas personas, porque a lo mejor eso le pasa al 5% de las personas y tú eres, o sea, al contrario, eso le pasa al 95% de las personas y tú eres de ese 5% que va a tener una sobrevida y que va a tener un buen resultado del tratamiento pero a los pacientes también nosotros los predisponemos, también nosotros tenemos esa influencia en cómo ellos piensan que van a responder a un tratamiento. Y por eso creo que la medicina funcional, que nos ayuda desde la parte nutricional, desde el acompañar, desde el escuchar, desde el dar los nutrientes necesarios para activar ciertas funciones metabólicas, o sea, nos vamos a lo más básico y creo que por eso al final vemos casos milagro como este, Claro, claro. porque Sí, totalmente. Fíjate, un maestro mío que siempre lo menciono aquí, que fue el primero que me enseñó medicina natural, que fue el doctor Ignacio Regla. Él, una de las frases que me decía cuando yo estuve aprendiendo medicina natural con él, era, lo primero que hay que hacer con un paciente es nunca quitarle la esperanza, me decía él. Entonces, él se refería, nunca le des una sentencia de desvivimiento para el algoritmo, que no nos bloquee. Nunca le des una sentencia así. Siempre dile, está complicado el escenario, pero vamos a esforzarnos. Vamos a buscar todas las maneras de ayudarte, porque eso incentiva a la persona a cuidarse más, a atenderse más, a cuidar más en su entorno, a dedicarle más calidad de tiempo a su entorno, a su familia, a su gente. Y eso repercute en un mejor funcionamiento orgánico y el cuerpo empieza a tener procesos de mejoría. Él lo hacía eso con las técnicas antiguas del naturismo, que era lo que se sabía en ese momento. El tema de lo de la trofología y las herbolarias mexicanas, que tienen mucha validez, que son muy buenas, pero ahora entendemos que hay más cosas todavía que eso.
En ese momento, simplemente con esas reglas, la gente mejoraba muchísimo. Ahora vamos cada vez entendiendo más y más y más cómo el ser humano es algo tan complejo, tan interesante y con tanto poder de sanación que cuando podemos encontrar las herramientas para que los active, el cuerpo hace cosas extraordinarias. Y a mí también me toca ver casos extraordinarios. Mi enfoque es más asociado a la parte física con la alimentación, con el tema de la nutrigenómica, de seleccionar los alimentos por sus compuestos bioactivos que van a generar efectos muy específicos. Y es muy interesante ver cómo en la naturaleza tenemos compuestos que embonan perfectamente con diferentes receptores en el organismo que van a activar procesos de sanación. Entonces, es interesantísimo entender esta interrelación, no nada más dentro, como hablamos, sino también con todo el entorno, con plantas, alimentos, etcétera, que hacen esta sinergia constantemente para hacer que el cuerpo siga su funcionamiento, que este ecosistema siga en su funcionamiento. Sí, precisamente, si esto ya funciona, si lo hacemos todo de manera integral, hacemos y aparte hacemos equipo entre nutriólogos, psicólogos, médicos, eh, y entre nosotros todos nos apoyamos al final, a los que les va bien es a los pacientes. Exactamente. En esta parte de atender la parte nutricional, cubrir ciertas necesidades que tiene el cuerpo, de quitar cosas que nos sobran, como metales, como toxinas, eh, lo decías bien del Helicobacter pylori, me lo encuentro en el 80% de mis pacientes que justo ya han tomado tratamiento convencional para Helicobacter pylori, y que siempre Ujú. que te encuentras Helicobacter, ya sabes que como es la puertita de entrada para un montón de bacterias que no deberían de estar ahí, las oportunistas, ya sabes que te vas a encontrar de todo tipo de bacterias, en el estudio de microbiota, ¿no? Y sí, Claro. efectivamente. Y pacientes que tienen cáncer, que tienen enfermedades autoinmunes, tienen un sobrecrecimiento de bacterias que producen toxinas impresionante y que tienen una inflamación a nivel intestinal impresionante. Y yo creo que si todos empezáramos a buscar ahí, en cualquier enfermedad, el especialista que sea, de la formación que sea, todos los pacientes tendrían muchísima más oportunidad. Ya sin hablar de meditar o sea, Claro. todos los pacientes tendrían una mejor oportunidad con cualquier enfermedad. Claro, sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, doctora, ¿cómo vas llevando a tus pacientes en enfermedades, psiquiátricas o en diagnósticos psiquiátricos, más bien como ansiedad o depresión? ¿Cómo los vas llevando con tu especialidad? Pues para empezar, les quito el diagnóstico, les quito la etiqueta de la cara, ¿no? Porque llegan aquí con su cuadernito del psiquiatra o de Claro. psicología en el que ya les pusieron 3 etiquetas con las que prácticamente se presentan, ¿no? Hola, soy Diana y tengo ansiedad y tengo depresión, y me tomo estos medicamentos. Claro, Para sí. empezar, les explico que la depresión también es una enfermedad. El estereotipo que hay alrededor de la salud mental es nuestro peor enemigo, porque cuando nosotros vemos a alguien que tiene cáncer y lo vemos así peloncito y lo vemos con un color un poquito pálido y lo vemos enfermito, tenemos toda la empatía del mundo. Todo el mundo está alrededor de esa persona viendo qué necesitas, cómo te ayudo, em, ven, siéntate, ¿no? Y no, al paciente que tiene depresión, nunca, o sea, nunca le ponemos atención porque no se ve. La depresión no se ve, solo la vive quien la padece. La ansiedad no se ve. Y entonces decimos, ya, no seas exagerado, o sea, no pasa nada, ¿no? Y el problema con la salud mental es que solo la ve y la siente y la experimenta quien la padece. Y alrededor hay poca empatía porque hay poco reconocimiento a pesar de que Claro, uno mismo lo haya vivido. claro, Entonces, explicarle a un paciente que vive con esto, sobre todo en temas graves psiquiátricos, que no es ya te tocó ser así y te tocó el diagnóstico, porque cuando damos un diagnóstico, pues hay que dar un tratamiento, pues ni modo, así te tocó, ¿no? Como claro. cuando ya eres diabético, pues ya, tómate esto para siempre. Así tratamos a los temas de salud mental y a los temas psiquiátricos. Y realmente cuando les quitas la etiqueta y les explicas que el problema está a nivel de producción de neurotransmisores, está a nivel de su intestino, y que revisas la microbiota intestinal y efectivamente te das cuenta que las bifidobacterias están bien bajitas, que los lactobacilos están bien bajitos y que hay un súper sobrecrecimiento de otras bacterias como
E. coli, hasta Klebsiella me encuentro en algunos, o sea, pues de todo. okey, Que sí, tienen un montón de bacterias productoras de toxinas o que producen algunos, productos como amoníaco, y esto se empieza a acumular. Y cuando les empiezas a explicar que esto está haciendo que su cerebro se inflame y funcione de esta manera, pues, naturalmente empiezan a sentirse mejor. Una, aceptan el tratamiento porque ya lo entendieron y ya saben que no es del todo su responsabilidad, ni su culpa, ni tienen que vivir con eso. Y efectivamente, el dar los psicobióticos adecuados tiene muchísimo mejor efecto que dar antidepresivos, y claro, lo notan a las 2 semanas, a las 3 claro, semanas, y que podemos retirar los medicamentos que ya tenían destinados para los 6 meses. Y así es al menos como empiezo a tratar de raíz, o sea, siempre el intestino y, pues, claro, la parte ya genética y factores nutricionales y ver metabolismo de ciertas vitaminas importantes, como las del complejo B, etcétera. O sea, todo eso también suma muchísimo al tratamiento de estas de estos temas. claro, sí. Y hay, justo, hay un desconocimiento global en tema de salud mental y me parece muy interesante lo que comentas, porque sí, muchas veces cuando alguien se presenta con un diagnóstico de ansiedad, depresión, hay a veces como esta justo falta de empatía que es como, pues, échale ganas. Cosas así que, pues, es que no depende de mí. Entonces, a veces cuando llega una persona con un diagnóstico así que me dice: "Es que me dicen en mi casa y me dice mi pareja, es que le eche ganas", y digo: "Pues, ¿cómo le echo ganas?". Les digo: "Mira, la analogía sería que tienes 600 de azúcar y te digo: "Pues, bájate el azúcar". Échale O ganas. sea, no depende, échale ganas para que se te baje el azúcar. Entonces, o sea, no depende totalmente de ti. Hay situaciones que necesitan apoyo, que entonces cuando se va entendiendo eso también es muy liberador para la persona, en el sentido de decir, es que no es que yo esté haciendo algo mal, no es que yo esté provocando esto, sino que hay una situación que me controla psicológicamente y hace que mi comportamiento cambie. Lo interesante, a mi punto de vista, es que, por supuesto, hay un factor psicológico ambiental de situaciones que pasan en el entorno, pero también hay un proceso metabólico, como el tema del microbioma, que directamente se ve influenciado en reflejarse en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, seguramente también lo has revisado, los estudios que se han hecho recientemente de lo que le llaman trasplante fecal en personas sanas, Sí. a personas con trastornos psiquiátricos graves, inclusive esquizofrenia, y ver cómo tienen grandes, grandes cambios de mejoría que no logran con ningún fármaco y con lo que lo lograron con un equilibrio del microbioma. O sea, es Mira. impresionante entender cómo esas pequeñas bacterias van a generar grandes cambios hasta en cómo pensamos. Es impresionante. Sí, esos estudios son una locura. Yo creo que abrieron la puerta a nuestra ignorancia y a la ceguera que teníamos todos antes, porque, pues, yo creo que a ti también te pasa lo mismo. Y yo no me gradué hace tantos años y jamás me hablaron de la microbiota intestinal. O sea, se mencionaba como flora intestinal y medio hay que cuidarla si hay diarrea y darle el probiótico al niño para que no, pues, para que no le dé más diarrea, ¿no? Pero realmente yo estudié 2 carreras, y ni en psicología ni en medicina me mencionaron, Hablo de eso. pero absolutamente nada de esto. Y los estudios que hay justo, preclínicos en ratoncitos, a los que precisamente se les hizo un trasplante fecal de personas con depresión, y a las 2 3 semanas empezaron a mostrar datos fisiológicos, biológicos y bioquímicos que demostraban exactamente, la misma depresión de las personas que donaron la muestra, ¿no? Y Exactamente. también estos mismos estudios con obesidad y, bueno, cada vez salen más. Sí, en temas de obesidad es impresionante lo que se está aprendiendo también del microbioma en la obesidad. Y sí, sí, totalmente. Solo como para no irme para allá, porque también es todo un tema bien interesante el tema de la obesidad. Pero sí, a mí lo que, justo esto que estamos platicando, cómo al transferir es una variedad de bacterias de ciertas características de una persona que digamos que está estable emocionalmente, en el organismo de otra persona va generando la corrección de esos procesos. Y sí, aplica para muchas otras enfermedades. Es de las cosas que vamos apenas entendiendo la relevancia. Y por ejemplo, también algo que me llama mucho la atención, que también
salí de la carrera y no tenía ni pizca, y hasta mucho tiempo después me di cuenta que no tenía ni idea, era, por ejemplo, el tema de la nutrición, de la importancia de la nutrición. No sé cómo fue contigo, pero conmigo la materia de nutrición era súper básica, así un semestre medio llevado, que era el tema de balance energético, proteínas, carbohidratos, grasas, calorías, de donde vengan. Usa el manual de equivalentes de alimentos, listo. Dieta de 1500 calorías. Y entonces veías dietas así de que sándwich de pan Bimbo blanco con jamón, queso, gelatinita, juguito, para la dieta blanda de un postquirúrgico, yo. Entonces, cosas así que lo que ha sido fuerte me ha pasado, y no generalizo, me ha pasado con lo que, en mi experiencia con algunas universidades que he tenido contacto, es que el plan de estudio tampoco cambia cuando estudia nutrición. O sea, no es como que si uno estudia nutrición en muchas universidades, no te van a enseñar a sanar pacientes a través de la alimentación. Comúnmente el enfoque de la carrera de nutrición es balance energético, bajar de peso, bien. Y en nutrición clínica, cuando hacen algo más profundo, tampoco he visto que puedan revertir enfermedades. Es un estilo de alimentación que pareciera muy de mantenimiento, porque no he visto que en muchos casos, con toda esa formación, puedan revertir casos complejos, a veces ni siquiera diabetes. O sea, es como que, bueno, pues para que siga con su medicamento, y no hay manera en la que puedan visualizar un paciente que pueda tener una remisión de diabetes, Claro. tensión o de dislipidemia sin necesidad de fármacos. O sea, me parece muy interesante. ¿Cómo fue tu formación en nutrición? Terrible. En medicina, terrible, como Ya, igual que la tuya, ¿no? O sea, sí, 6 meses de nutrición súper básica, las dietas como más comunes que para hipertensión, dieta DASH, tal, 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 súper por encimita, sí, y ya. O sea, nada que realmente te sirviera como médico para orientar a un paciente de cómo debería de ser su alimentación, y menos, digo, ese es muy tu área, que sabemos que la alimentación mía y tuya no deberían de ser la misma, o no, ni exactamente. siquiera dividir alimentos sanos o no sanos, sino qué es bueno para mí, qué es malo para ti según tu genética, mucho menos hablar de esa parte de la nutrigenética y de que toda, o sea, de que la dieta debe ser personalizada y de que no todos metabolizamos igual ni las vitaminas, ni los minerales, ni los aminoácidos, y que a unas personas les faltan unas cosas y a otros les faltan otras por su genética. Claro, Y yo veo muchos pacientes deportistas, a mí me gusta hacer ejercicio y del mismo sí, gimnasio de repente saben a qué me dedico y es como, yo quiero una consulta. Y eso me ha sí, abierto digamos, un camino con los pacientes sanos que agradezco muchísimo porque esos pacientes jamás llegarían a tocar la puerta, jamás, porque son personas que hacen ejercicio, que comen súper bien, que tienen buenos hábitos y y y de repente escuchan a lo que me dedico y dicen: "Pues, no me caería mal", ¿no? Y claro, llegan y encontramos la forma de optimizar su salud y de llevarlos a muchos de ellos ni siquiera estaban sanos y pensaban que sí, solo porque estaban musculosísimos, ¿no? claro, claro. Y no están sanos, ya ves sus perfiles bioquímicos y tienen por Claro, ahí sí, sí. el Hay colesterol en el detalles. cielo y que sabes que, pues, no por estar fuerte estás sano o delgado. Hay personas delgadas que tienen, pues, muchísima grasa. Y eso también, o sea, la medicina preventiva, o sea, Claro, esos pacientes son los que nos deberían de buscar a todos, o sea: "Hola, claro. doctor, vengo a verte porque estoy sano y así me Y quiero quiero quedar". seguir así. Exactamente, Exacto. exactamente. Sí, también en alguno de los podcasts pasados platicamos acerca de el tema de cómo era la medicina en la antigua China, en la época de los emperadores, donde a los médicos se les asignaba una región de población a la cual la atendían, que era como el equivalente como el centro de salud, y Ujú. al médico se le pagaba una vez al año por la cantidad de pacientes que mantenía sanos. Sí. Entonces, imagínate qué interesante eso, se le paga por mantenerlo sano. Si a alguien se le enferma, le restan dinero. Entonces, ¿cuál era el objetivo del médico? La salud. Comer. Y entonces la medicina tradicional china desarrolló muchísimas intervenciones de, no nada más de alimentación, sino de estilo de vida, de tratamientos como la acupuntura, de actividad física, como también tai chi, como puede ser qigong, también meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de tratamientos para mantener a su gente sana. ¿Por qué? Les convenía. Y actualmente está totalmente desviado ese enfoque.
Entonces, actualmente la mayoría de los médicos lo que le conviene es que el paciente no sane, porque cuando Claro. sana deja de ser un beneficio económico para el paciente, para el médico. Pero ¿dónde está el beneficio para el paciente? En mantenerse siempre parchándole síntomas, o sea, medio sobrellevándole empastillado eternamente. Entonces, Sí. creo que ese sistema hacía un poquito más de sentido que el que tenemos actualmente. Sí, hacía todo el sentido. Yo creo que pensar en eso es un poquito utópico, pero yo no pierdo la esperanza en que podamos volver hacia allá. La verdad, cada vez veo más médicos funcionales, veo más nutriólogos funcionales. Uno de mis objetivos y mis propósitos de año nuevo es reclutar psicólogos, porque nos hacen mucha falta también acá. Reclutar psicólogos, hacer un equipo multidisciplinario funcional para poder realmente atender a los pacientes sanos. Creo que Claro. nos haría volver como a esos orígenes de la medicina tradicional china, que creo que son las bases de la medicina funcional y de la psiconeuroinmunología, claro. La verdad nos tardaríamos horas hablando como de incluso de cómo el cuerpo, a través de la medicina tradicional china, toda esta parte de acupuntura, tiene que ver con el trauma y con el sitio donde se desarrollan las enfermedades por la alteración que hay a nivel bioeléctrico de los órganos de las células. Hay terapias súper, súper, súper interesantes que justamente vienen de acá y que también nos ayudan a intervenir de manera más funcional a los pacientes. Claro, sí, totalmente. Para ir entrando o cerrando los temas, doctora, por ejemplo, ¿cuáles serían las recomendaciones principales de cómo tratarse, cómo enfocarse en revertir procesos de salud emocional como ansiedad o como depresión? ¿Cuáles serían los consejos que le podrías dar a los pacientes que nos están escuchando? Yo les preguntaría, ¿tienes depresión y tienes síntomas digestivos? Entonces tu depresión es un tema intestinal y no un tema psiquiátrico, ¿no? Es muy raro las veces que me encuentro esto al revés, o sea, que el tema es psicológico 100% y después afecta intestino. Casi siempre es el problema empieza siendo digestivo y se vuelve psiquiátrico. Entonces, les diría, tienes ansiedad o tienes depresión y aparte tienes inflamación, te distiendes después de comer, tienes, gases, tienes constantemente eructos, em, tus heces no están bien formadas, no vas al baño todos los días, tus evacuaciones llegan a ser un poquito más fétidas de lo normal y eso ya lo o tienes periodos de diarrea, estreñimiento y aparte tienes depresión, no tienes depresión, tienes un problema digestivo y hay un tema con tu microbiota que hay que revisar, para empezar. Eh, la alimentación, entre más basada en plantas y colores, sea, mejor salud mental vamos a tener, porque la salud mental tiene que ver con factores químicos que tienen que ver con las vitaminas, con los minerales, y entonces eso lo vamos a obtener de una buena alimentación. Nuestro cerebro se inflama cuando comemos mal, entonces comer alimentos procesados, comer grasas saturadas, comer demasiada azúcar, va a hacer que también nuestro cerebro pues esté permanentemente inflamado y esos núcleos de inflamación también nos causan depresión y ansiedad. Entonces, prestaría atención a mis hábitos, procuraría que me diera el sol, al menos 5 minutitos en la mañana para que mi cuerpo sepa que ya es de día, porque esa es otra de las cosas que hemos perdido, que estamos en la oficina o estamos en el consultorio y con la luz artificial realmente nuestro cuerpo no se entera si es de día, si es de noche y entonces dormimos mal, se alteran nuestros ritmos circadianos y eso también influye muchísimo. Entonces, prestaría especial atención a mis hábitos antes de tomarme un antidepresivo, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor consejo. Y volver a lo más básico, como el caso clínico que mencionaste, empezar a hacer contacto con la naturaleza, empezar a comer plantas, a comer colorido, dejar alimentos procesados y pasarla bien. O sea, convivir con gente que nos caiga bien, con gente que nos dé buena energía, con gente que nos haga sentir bien y no con la gente tóxica que nos hace sentir tristes, no, porque también eso, o sea, también eso Claro.
Yo creo que ese sería el kit que les podría regalar para la salud mental así de manera Excelente. simple. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar las personas que están aquí viéndonos? Bueno, en Instagram estoy como doctora Diana Isis Becerril y ahí están los datos de contacto de mi consultorio y también estoy pendiente siempre de cualquier duda por ahí. Ok, excelente. De todas maneras, aquí abajo vamos a dejar todos los datos de la doctora para que puedan acercarse a ella, puedan seguir sus redes, puedan ver todo lo que hace. Y doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta información. Te dejo las puertas abiertas para que hagamos un segundo episodio hablando más, profundizando más, porque de verdad me traté de quedar en una sola área, pero de repente se presta para irnos a miles de temas. Entonces, te dejo la invitación abierta, si nos la aceptas, Muchas para que gracias. podamos hacer un segundo episodio y podamos seguir platicando más. Sí, claro que sí, yo feliz. También, la verdad, fluyó súper bien la conversación, porque creo que nos apasionan los mismos temas. Entonces, yo feliz de volver a platicar contigo, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Ya saben que nos sirve mucho que comenten todas las dudas que tengan, que se suscriban y que activen la campanita para que les lleguen los videos que vamos publicando. Yo soy el doctor Estefano, ella es la doctora Diana y muchas gracias a todos los que están aquí en este podcast, La Dieta del ADN, y muchas gracias por verme. Gracias.